Bueno, Beatriz. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, compañeros. Estamos, la verdad, muy contentos y contentas de poder llevar adelante esta actividad desde la COAD, que es el sindicato de los y las docentes investigadoras de la UNR, en el marco del plan de lucha que estamos sosteniendo. Nos complace, la verdad, poder intercambiar experiencias con compañeros de Latinoamérica que también están luchando contra los embates del neoliberalismo en la región. Nosotros hoy estamos llevando adelante una medida de fuerza, ayer y hoy, un paro de 48 horas, reclamando un aumento salarial para los docentes universitarios, porque nuestros salarios se vienen deteriorando desde hace tiempo, fundamentalmente en los últimos años de aplicación de políticas neoliberales, pero además hoy en día, en este terrible contexto, se vienen deteriorando además nuestras condiciones laborales, nuestras y de todos y todas las trabajadoras, ¿no? En medio de una pandemia que azota a la humanidad, pero como siempre, a algunos o algunas más que otras. La pregunta es, como siempre, ¿quién paga las consecuencias de esta crisis? Porque parece que la pagamos siempre les mismes, aquí, en Colombia, en todos los rincones del capitalismo, ¿no? Hoy, bueno, los compañeros panelistas nos van a contar qué es lo que está pasando en este momento en Colombia, de donde nos llegan noticias que tienen que ver con una dura represión contra la población, que se manifiesta para frenar un paquete de reformas que, según entiendo, justamente con la excusa de recaudar fondos, pretende hacer pagar allí también los costos de la pandemia a quienes menos tienen. Así que bueno, nuestra solidaridad, por supuesto, con ellos y ellas y con todo el pueblo colombiano, que bueno, sabemos que en ese país desde hace mucho tiempo existen manifestaciones convocadas por centrales obreras, por organizaciones estudiantiles en contra de las políticas neoliberales del gobierno. Sabemos también que vienen ocurriendo terribles sucesos. Recuerdo el año pasado que nos enterábamos del asesinato de maestros y maestras y comentábamos cómo había, o hay supongo todavía, un discurso avalado por el Estado que estigmatiza a los docentes, que amenaza, que utiliza la palabra adoctrinamiento para desacreditar la labor educativa, que descalifica el sindicalismo justamente cuando los docentes estaban reclamando mejorar sus condiciones laborales, y todo eso va como generando un clima en el que parece que la vida de estas personas no vale y por lo tanto no es de extrañar después que muchas y muchos hayan sido violentamente asesinados, ¿no? Es una historia que, bueno, que las mujeres conocemos muy bien, que explica los femicidios también, esa idea de que tanto se descalifica que después parece que se naturaliza que hay vidas que no valen. Y bueno, hoy ya, como digo, nos contarán mejor aquí los colegas panelistas. Ante los masivos reclamos, la respuesta del gobierno colombiano es criminalizar las protestas, salir a reprimir a la población. Estamos escuchando casos de violencia policial, víctimas de abuso de las fuerzas, víctimas de agresión sexual también, detenciones arbitrarias, agresiones en los ojos, ¿no? Como también escuchábamos en las manifestaciones en Chile a fines del 2019. Creo que no es casual que estoy leyendo en estos últimos días cosas que asimilan estos dos momentos de levantamientos. Bueno, asesinades, desaparecides, que esa es una palabra que en nuestra historia particular tiene un peso tremendo. Así que bueno, nuestra patria grande, digo, está sangrando, pero a la vez también está en pie de lucha y bueno, creemos que es necesario visibilizar lo que nos está pasando y reconocernos hermanades en estas batallas. Por eso nos alegra mucho poder compartir esta actividad con estos colegas. Y bueno, le voy a pasar la palabra a Fernando para que les presente y que contextúe un poco la actividad. Así que eso de nuestra parte, mucha fuerza, compañeros y compañeras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Eh, Muchísimas gracias también a Carlos, a Carolina y a Daniel, que nos acompañan hoy, al compañero secretario general Federico Valloso, también le agradezco su presencia, y a todos quienes están hoy. Yo muy brevemente voy a comentar, ya que propuse la actividad por inquietudes que tenía desde hace bastante tiempo. Yo había hablado con Pachi desde hace bastante para
trabajar y visibilizar desde nuestro lugar y desde nuestras posibilidades algunas situaciones muy preocupantes que venía escuchando, como decía Beatriz, que marcó todos los puntos que yo pensaba comentar, así que voy a ser más breve de lo que creía. Justamente desde el año pasado, la verdad que primero la escuché a Carolina, la compañera Carolina Jiménez, y en una actividad, y fue que me empezó a preocupar y a dar vueltas la idea de lo poco que conocemos respecto de algunas situaciones de nuestra América, sobre todo respecto de violencia, y de violencia, decía, ejercida sobre los colectivos docentes. Y, perdón, acá me está saliendo algo. ¿Me escuchan ustedes, no? Perfecto. Sí, te escuchamos, Fer. Bueno, decía esto, no puedo minimizar acá a esto. Me pareció muy propicia la ocasión en este tiempo para realizar una actividad en la cual nos informemos, sobre todo puntualmente de los sucesos de los últimos 10 días. Entiendo que en Colombia se llevan 10 días de manifestaciones y protestas en medio de un paro nacional. Hay para poder contextualizar este momento de revueltas y de protesta, que marcar algunos puntos que yo espero que las voces más autorizadas, las voces autorizadas de quienes están invitados y a quienes agradecemos nuevamente su presencia, nos permitan profundizar. Como decía Beatriz, llegan reportes de manera constante sobre violaciones a los derechos humanos, asesinatos, masacres, desapariciones, mutilaciones, falsos positivos, que entiendo es un tema muy, muy importante para pensar la represión y la violencia en aquel país, y sobre todo agresiones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad. A mí personalmente, yo soy psicoanalista, soy psicólogo, psicoanalista, y trabajo desde hace tiempo con víctimas del terrorismo de Estado aquí en Rosario, que participan de los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestro país, en los cuales se está juzgando a los genocidas y se está juzgando al terrorismo de Estado de la década del 70 y principios de los 80, aquí en Argentina. Es un proceso realmente muy importante y que yo quisiera poner en conexión con esta violencia que está sucediendo en Colombia. La verdad que muchas preguntas y poco tiempo, así que sin más, damos la palabra a Carolina, Carolina Jiménez, que es politóloga, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia e integrante de la CEPLA. Sería bueno si quiere ampliar algunos datos para que la conozcamos un poco mejor, Carolina, pero por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando y Beatriz y a todas las compañeras y compañeros del espacio de gremial de investigadores y profesores de la Universidad Nacional del Rosario. Realmente en estas circunstancias la solidaridad es muy importante, la posibilidad de intercambiar sobre lo que estamos atravesando en Colombia creo que es de un gran valor. Ustedes ya lo habrán visto, la solidaridad se ha volcado sobre nosotros, creo que eso es importante señalarlo, destacarlo y agradecerlo. Hemos recibido manifestaciones de toda América Latina y el Caribe y bueno, y de otros países porque realmente lo que está sucediendo hoy es realmente brutal. De mí yo creo que, no, decirles compañeras, como decía Fernando, soy profesora del Departamento de Ciencia Política, eh, nada, comprometida, acompaño un poco, he acompañado la implementación del proceso de paz, creo que pues no quisiera como agregar eh, nada más. Bueno, Fernando nos ha pedido que pudiéramos hablar un poco sobre la actualidad del conflicto social en Colombia, particularmente lo que ha pasado durante estas ya un poco más de 10 días. Yo quisiera como señalar algunas cosas de la coyuntura y posteriormente, en la medida que el tiempo me lo permita, situarlo en una perspectiva un poco más histórica, particularmente desde el 2016, que es la firma de los acuerdos de paz. Entonces, si les parece, organicé un poco como en dos momentos
las ideas que quiero compartir, una en perspectiva de lo que empezamos a vivir el 28A, de lo que vivimos en la movilización masiva del 5 de mayo, del miércoles pasado, y luego situar un poquitico en perspectiva histórica, y Fernando, tú me dices cuándo deba parar. Entonces, yo organicé unas notas que las he titulado Colombia resiste, 28A, rebeldía y dignidad popular. El 28 de abril, miles de mujeres y hombres, la mayoría de ellas jóvenes, y en esto queremos enfatizarlo, y lo hemos compartido con Daniel también ya en otros espacios, porque es el movimiento juvenil el que sostiene esta manifestación en las calles y es el que principalmente ha sido objeto de represión, ¿no? Entonces, el 28 a miles de mujeres y hombres, la mayoría de ellas jóvenes, ocuparon calles, plazas, vías, parques, monumentos para expresar su rechazo al gobierno de Iván Duque y al proyecto económico y político que él representa. Desde ese día, y pese a las restricciones derivadas de la pandemia, la represión estatal y los fallos judiciales, hay que decirlo, hubo una juez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que prohibió la movilización, digamos, sacó un fallo inconstitucional prohibiendo el derecho legítimo a la protesta, ¿cierto? Se han venido configurando en todo el país un colorido y diverso mapa de rebeldías en contra del neoliberalismo y la fascistización del régimen. De esta manera, algo que yo he venido denominando las geografías de la rebeldía y la esperanza se han erigido sobre las geografías de las ausencias y del miedo. Geografías que pretendían ser instaladas por las voces y las acciones autoritarias, militaristas y antidemocráticas. Esto, y ustedes también lo han vivido un poco apelando al riesgo de la contaminación, y ustedes saben que estamos en este momento atravesando por la tercera ola de la pandemia en Colombia y somos en este momento el cuarto país con más muertes e infectados del mundo, y apelando, digamos, a esa situación se pretendió contener la movilización. En ese sentido, un poco la ocupación y acción sobre y desde el territorio asumió de esta manera un carácter reactivo y afirmativo. Reactivo, digamos, para hablar de estas geografías de la rebeldía. Reactivo en tanto se constituyó en un dispositivo disruptivo del tiempo, los espacios y las representaciones del orden capitalista colonial. Las empresas, los comercios, los centros financieros debieron parar y cerrar sus puertas. Las estatuas de genocidas conquistadores fueron derrumbadas. Esto es muy importante porque simbólicamente está representando un hartazgo con un orden en su conjunto, ¿cierto? No se trata solo de la reforma tributaria, sino de lo que expresa el orden social vigente. Se inició en Cali, perdón, ya en las movilizaciones anteriores se había tumbado la estatua de Belalcázar, o esta mañana o anoche a medianoche, ya no recuerdo, es que es tanta información que circula, tumbaron también los indígenas Misak aquí en Bogotá la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, genocida del pueblo, de los pueblos indígenas. Entonces, las estatuas de genocidas conquistadores han sido derrumbadas, las principales vías han sido bloqueadas, se han sumado, digamos, los camioneros, los transportadores, es decir, todos los sectores sociales han venido sumándose a esta movilización. Las principales vías entonces han sido bloqueadas, los espacios de mercantilización y privatización de infraestructuras básicas fueron atacados. Se destaca, por ejemplo, de manera muy importante un momento de la paralización del puerto de Buenaventura, que es el puerto por el que más transitan las mercancías que salen y entran del país, que está ubicado en el Pacífico colombiano, ¿cierto? Los lugares geoestratégicos para la movilización de mercancías fueron paralizadas. De esta manera, las gentes del común han plasmado sobre los muros y los espacios del poder la furia e indignación que los moviliza. Y a su vez, estas geografías de la rebeldía han sido tanto reactivas en perspectiva de lo que acabo de señalar, como afirmativas, en tanto la ocupación del espacio ha posibilitado el encuentro y el despliegue de la capacidad creativa de los jóvenes, de los de abajo, como decimos, para caracterizar a los sectores populares en un sentido afirmativo, por supuesto. Y es un encuentro que había sido negado por la pandemia y por la gestión autoritaria y militarista del gobierno de Iván Duque. De este modo, en las avenidas, en las vías rurales, en las fachadas de las escuelas, en los muros de los barrios populares, se ha venido plasmando y coreando un canto por la vida, por el derecho a vivir dignamente y por la posibilidad de pensar y construir colectivamente otro mundo.
Ahora bien, como ustedes aquí lo han venido señalando, aunque el motivo inicial que aupó la movilización popular fue el proyecto de ley de reforma tributaria, nombrado de modo distorsionado como Ley de Solidaridad Sostenible, una ley que pretendía cargar sobre la clase trabajadora el costo de la crisis capitalista profundizado por la pandemia. En el trasfondo de la rebelión social está el hartazgo con el neoliberalismo e incluso, me atrevería a decir yo, para algunos sectores con el capitalismo. El nivel de precarización de las clases populares, especialmente de la juventud, así como la comprensión que éstas han elaborado sobre las razones de la crisis, explica que la movilización sea sostenida fundamentalmente por los y las jóvenes de los barrios populares en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Palmira, Popayán, por las comunidades indígenas en departamentos como el Cauca y por la población campesina en regiones como el Catatumbo. Estas geografías de la rebeldía han puesto en el paisaje nacional el potencial disruptivo del constituyente primario. Se inscriben en un momento político que reclama con gritos de dignidad transformaciones profundas en el orden social existente. De ahí que sus justas reclamaciones no se agoten en ajustes parciales en el proyecto dominante. Por tanto, aunque la solicitud de retiro de la reforma tributaria que hizo el presidente Duque al Congreso de la República, aunque hay que decir que es un retiro de este proyecto y la apuesta por negociar otro proyecto con los sectores, digamos, cercanos a él, es un triunfo, en efecto, la solicitud que hace Duque es un triunfo de la movilización, no frenó la movilización, ¿cierto? Desde diversos sectores sociales se han sumado al paro nacional y se perfila una agenda de negociación con un amplio respaldo social. Les decía yo que el 28A inició de manera muy masiva y a medida que fueron pasando los días, especialmente el domingo después del anuncio de Duque, empezaron a sumarse más sectores que hasta el momento no se habían sumado del sector de justicia, los sindicatos de justicia, los transportadores, los taxistas, el movimiento estudiantil se sumó el lunes, es decir, se ha venido ampliando de manera importante este proceso. Y esto se explica, y me parece que es importante insistirlo, en que la movilización del 28A no es un acontecimiento extraordinario e inédito en la historia política reciente de la resistencia social y popular del país. Esta recupera los acumulados de las diversas luchas populares desplegadas desde el último lustro. Entre otras, quisiera destacar las movilizaciones estudiantiles justamente en defensa de la educación superior pública, exigiendo una educación pública, gratuita y de calidad que duraron más o menos alrededor de 4 meses durante el segundo semestre del 2018. El paro nacional del 21 de noviembre del 2019 en rechazo al denominado paquetazo neoliberal de Duque y que coincidían, digamos, temporalmente con las movilizaciones en Ecuador de octubre y con las movilizaciones chilenas, ¿cierto? Las revueltas también en contra de la brutalidad policial que condujeron aquí al asesinato de un estudiante que se manifestaba pacíficamente y murió a manos del ESMAD, el estudiante Dylan Cruz, ¿cierto? Y la posterior masacre que vivimos o que sufrimos mejor el 9 de septiembre del 2020 que condujo al asesinato de 13 jóvenes a manos de la fuerza pública. También está la lucha territorial de la minga indígena de octubre del 2020, es decir, hay un acumulado de movilización, hay un acumulado de capacidad organizativa que es importante señalar. También digamos que estas luchas se dan en un contexto de exigibilidad del proceso de paz, en rechazo por el asesinato de líderes y lideresas sociales. Según registros de Paz, desde el 2016 van más de 800 líderes y lideresas asesinados y a abril de 2021 se registraban 272 excombatientes también asesinados. Durante el 2020, estoy señalando un poco la crisis humanitaria que estamos atravesando, se vivieron en 2020 y lo corrido del 2021 se han ejecutado 126 masacres que han dejado más de 300 víctimas mortales, también recogiendo los registros de Indepaz. De ahí que la fuerza vital que se despliega hoy en los espacios urbanos y rurales de Colombia requiera una lectura cuidadosa, creo yo, que no sucumba a las pretensiones explicativas soportadas en la espontaneidad y valore este acontecimiento en perspectiva de un proceso acumulativo de fuerza, lucha, capacidad organizativa y creativa de las gentes del común. La fuerza de esta rebeldía y la amplitud territorial con que se expresa explica el nivel de brutalidad y represión con que ha respondido el bloque en el poder, configurando lo que dolorosamente tenemos que denominar como las geografías de la muerte. Posterior al anuncio del retiro del proyecto y con la pretensión de que este contendría la movilización, el ejército y la policía han desatado un baño de sangre contra los y las jóvenes manifestantes, dejando una cifra aún desconocida de muertos, heridos, desaparecidos, retenidos ilegalmente y torturados, según registran
las organizaciones defensoras de derechos humanos. Según datos de la ONG Temblores, el día de ayer, el miércoles en la mañana se registraban más de 2.000 casos de brutalidad policial, más de 300 casos de violencia física por la policía, más de 40 homicidios a manos de la fuerza pública, más de 1.000 arrestos arbitrarios, 11 víctimas de ataque sexual a manos de la fuerza pública, más de 80 heridos con arma de fuego y un número indeterminado de desaparecidos y torturados. A pesar de esta represión, las calles hoy son de las gentes del común, gente que con dignidad lucha por un país donde se pueda vivir dignamente. De ahí que la movilización del pasado 5 de mayo ha sido mucho más grande que la que vivimos el pasado 28 de abril. Las plazas se han llenado, estamos en una situación, si ustedes me permiten la expresión, que por un lado es de profunda tristeza por el baño de sangre. Ustedes han visto los videos que han circulado, desafortunadamente. Se han tenido que circular videos muy duros porque es la forma de mostrar la represión y la brutalidad. Ayer circularon videos de un camión de la policía donde se bajaron policías vestidos de civiles en pleno día y empezaron a dispararle a la gente en la calle. Creo que esto era en la ciudad de Medellín. Entonces, por un lado hay profunda tristeza por esta muerte de estos chicos y de estas chicas, pero a su vez creo que también hay mucha esperanza, creo que hay mucha fuerza, hay mucha dignidad y eso nos creo que está previendo que se puede desatar un proceso importante. Ya la gente no está diciendo simplemente no a la reforma tributaria, no a la reforma de salud, no a la reforma pensional, incluso están diciendo aquí se requiere unos reajustes importantes. Ante esto, el gobierno de Iván Duque ha respondido de la forma más torpe, no solo autoritaria y sacando todo el terrorismo de Estado, sino incluso estos 3 días se ha sentado son con los sectores cercanos a él. Se sentó primero con la clase empresarial, hoy se sentó con los partidos políticos cercanos, digamos que no son precisamente los partidos políticos en oposición, y no se ha sentado realmente con la gente que sostiene la movilización. Esto es importante. Ay, perdón, a mí me tocó sentarme acá en un parque y se me vino un perro. Lo siento. Eh, eh, Entonces, y no se han sentado, digamos, precisamente con el movimiento popular, que es el que está sosteniendo. Quería señalar esto, creo que se ha culminado mi tiempo, no alcancé a desarrollar la segunda idea, que es referida a que esto se da en un contexto. Les decía yo que me parecía importante señalar el 2016 porque para nosotros representa un punto de inflexión en la historia política reciente del país, representa la firma Tenés del unos acuerdo minutos, final de paz Carolina, con la por favor. insurgencia. Tenés unos minutos, Gracias, Carolina, por Fernando. favor, desarrolla, porque creo que es un punto muy interesante por lo que yo sé de tu trabajo. Gracias, Fernando. Decía que esto se da en un contexto muy importante, que lo podríamos llevar de mucho atrás, pero que solo me voy a devolver hasta el 2016 porque es un punto de inflexión importante en la historia política y reciente del país. Es la firma del acuerdo final de paz con la guerrilla más grande de Colombia, bueno, y de América Latina, ¿cierto? Es un acuerdo que generó las bases para impulsar una transformación importante en el orden social vigente. Creo que hay que decirlo, no era un acuerdo revolucionario, pero sí era un acuerdo que generaba unas bases importantes para desmontar como los factores que impulsaron los órdenes de la guerra, esto en términos de tierras, de participación política, de garantías efectivas de seguridad en los territorios, de sustitución de cultivos de uso ilícito y de reparación a la población víctima y sobre todo de que se conozca la verdad. Sin embargo, el incumplimiento frente al acuerdo ha sido manifiesto, hay que decirlo, incluso con el presidente mismo que firmó el acuerdo, el presidente Juan Manuel Santos, incumplió, claro, con la arremetida que ha cumplido el gobierno del Centro Democrático, pero el gobierno de Santos no impulsó con la fuerza que se requería el inicio de la implementación. Desde un inicio dejó desfinanciado el acuerdo de paz, el desarrollo normativo también fue muy limitado. Y posteriormente el gobierno de Duque ha pretendido intensamente hacer trizas el acuerdo. Sin embargo, yo creo que, y con esto quiero cerrar, quiero destacar que pese a que ha intentado hacer trizas, no ha podido, porque me parece que en todo caso, pese al incumplimiento, es decir, pese a que si uno hace un balance de qué tanto se ha cumplido el acuerdo, el balance es negativo. Por el otro lado, creo que podemos decir que
lo positivo del acuerdo es que ha permitido que se elabore socialmente de una manera mucho más amplia y compleja el sentido de la guerra, el porqué del conflicto, y creo que esa elaboración social más amplia también es la que ayuda a explicar en buena medida las movilizaciones que hoy estamos viviendo. En ese sentido, y para aquí recuperar, y con esto cierro, a Antonio Gramsci, creo que estamos entre ese interregno entre la guerra y la paz, ¿cierto? No acaba de morir ese orden dominante, reaccionario, autoritario, que por eso es que responde hoy de este modo. Me disculpan si quizá algunos no comparten la caracterización por el mismo debate conceptual que es, pero yo creo que es un orden, es un régimen fascista, y toda esta represión responde también a esa crisis hegemónica por la que está atravesando, pero todavía es muy difícil también la posibilidad de que lo que estamos viviendo logre el impulso que requerimos. Entonces, bueno, quería compartir, de verdad agradecerles el interés, el espacio, la solidaridad. Estamos circulando, le voy a enviar ahorita a Fernando, que creo que no le envié. Nuestros estudiantes esta mañana nos enviaron una carta pidiéndonos el apoyo, pidiéndonos que los acompañáramos, que desplegáramos al lado de ellos también nuestra capacidad creativa y desde nuestro lugar, y hemos formulado una carta para responderle a nuestros estudiantes, a decirles que estamos con ellos, y creo que sería muy bonito y muy motivador en este momento que estamos tan golpeados también recibir el apoyo de los profes de la Universidad Nacional del Rosario. Entonces se las voy a dejar ahorita en un momentico el chat, si pueden firmarla, estaría muy lindo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Sí, vi el mensaje y lo estuve leyendo, pero estaba con la previa de la actividad. Te agradezco, muy claro, muy interesante lo que has planteado. Yo entiendo que te liberamos porque Carolina tiene algunas cuestiones familiares que resolver. Te agradecemos mucho la presencia. Si te querés quedar, podés quedarte, pero entiendo que estaba muy, muy, muy ocupada. Saludos a ti, a tu familia y especialmente a la niña. Bueno, vi alguna imagen ayer, así que tengo que hacer la referencia. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Yo me voy a quedar otro ratico todavía, que ahí tengo Perfecto, quien, perfecto. mi Te compañero agradecemos está por con si la hay niña, alguna, entonces yo si me hay quedo alguna sumadita. pregunta, si hay alguna pregunta también para hacer a Carolina, ojalá puedas responder. Paso a presentar al siguiente expositor. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Carlos Munévar. Voy a hacer una pequeña referencia antes, que no la hice, y que me parece importante. Déjenme que busco acá lo que yo quería decir. Respecto de que el contacto con Carolina y con Carlos tiene que ver con mi participación, y también están Bea y Pachi, en el grupo de contacto internacional que se propone, entiendo, más que nada a partir de la figura de Luis Bonilla Molina. El grupo de contacto internacional es una iniciativa del Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes para crear un espacio horizontal, plural, de diálogo entre sindicatos, gremios docentes, del magisterio, educadores populares y pedagogos críticos, que inicialmente era de América Latina, pero se ha extendido con la incorporación de sindicatos de Cataluña, de Sydney, y se sigue ampliando. Con Carlos hemos tenido la posibilidad y la suerte de encontrarnos a partir de algunas actividades de ese grupo, y es justamente una de las personas que yo pensaba invitar a fin del año pasado para cuando propuso una actividad como esta que no se pudo hacer. Tenía otros objetivos, ya que estaba más enfocada en otros hechos de violencia gravísima en Colombia. Carlos Munévar es especialista en gerencia. Él nos dirá la sigla de PEI y de la UD, yo las siglas no la tengo, especialista en aplicación de TICs en educación, maestrante en tecnologías digitales aplicadas a la educación, licenciado en ciencias sociales de la UD, 20 años de trabajo en el sector público como docente planta de la SED, activista sindical, defensor de derechos humanos, maestro, sentipensante, ha publicado artículos en el portal OVE y en Las Dos Orillas sobre temas pedagógicos y políticos, es integrante de la red La Roja desde sus inicios hace 5 años, se ha desempeñado como asesor de la ESADE y del SEID, actualmente asambleísta de la ADE. Bueno, Carlos,
tiene la palabra, por favor. Está congelado, Carlos, ahí debe estar intentando desbloquear el micrófono. Gracias. ¿Me escuchas? Ahí te escuchamos, Carlos, te escuchamos y, ¿Sí me escuchas? ahora sí, escuchar se escucha y te vemos ahí. Vale. Realmente yo soy un maestro de base, ¿no? Yo soy un maestro de base que en el sindicato de maestros de Bogotá, y pues ese ejercicio me ha llevado a estar en contacto con las marchas y con las movilizaciones desde hace muchos años, ¿no? Toda mi vida la he dedicado a este tipo de situaciones. Yo creo que la situación por la que pasa Colombia no es una situación espontánea, es una situación de rabia, de indignación acumulada, ¿sí? Indignación acumulada tras más de 20 años de un modelo político, económico, cultural, que a manera, sin temor a equivocarme, porque él tuvo 2 periodos en la presidencia, luego Juan Manuel Santos, que fue ahijado político de él, ejerció como ministro de Defensa, tuvo otros 2 años, ahí fue cuando se dio todo el tema del proceso de paz en el 2016, que él tomó como una traición, y luego viene el periodo de Iván Duque, pues que es bueno, no quiero utilizar el término, me parece un poco peyorativo para el hombre que es el presidente. Bueno. Sin embargo, esos 20 años lo que han mostrado es el agotamiento de un modelo que no tiene las respuestas ni tiene la capacidad de dar soluciones a toda la tragedia que vive la sociedad colombiana. Es una tragedia que así viene acumulando de esos años atrás muertos. Es decir, aquí la tragedia colombiana se mide en número de líderes sociales asesinados, en número de firmantes de la paz asesinados, en números de maestros y sindicalistas asesinados, en feminicidios, ¿sí? En feminicidios, en número de casos de corrupción que semanalmente son delatados por los medios de comunicación. Hay un listado enorme, Reficar, Isagen, etcétera, 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 de ahí para allá, con miles de millones de pesos que no aparecen por ningún lado, ¿sí? Es un caso escandaloso de corrupción a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y la pandemia, pues lo que hizo fue, digamos, dar cuenta de que el país tras 20 años, tras 2 décadas de ese modelo, pues no tiene cómo responder o no tuvo cómo responder a la pandemia. No hay ni la infraestructura educativa, ni la infraestructura hospitalaria, ni hay las condiciones económicas para haber podido asegurar una renta básica a las personas. Entonces las personas del común se tuvieron que decidir o nos quedamos en casa muriéndonos de hambre o salimos a trabajar y en promedio el 60%, ¿sí? Personas que no tienen un contrato a término indefinido. Incluso si tomamos las cifras que muestra el DANI, ¿sí? Que es el Departamento Nacional de Estadística, pues, que son cifras manipulables como tal porque son parte del establecimiento, pues las cifras aún son escandalosas. La pobreza subió por el 30% el año pasado. Por otro lado, digamos, ese modelo es un modelo que no le presenta un futuro y una alternativa a los jóvenes, a esos jóvenes a los que Carolina se refiere, ¿no? La juventud no ve un futuro en ese modelo, no la ve, ¿sí? Por el contrario, lo que ve es estigmatización y criminalización. Yo por ahí le mandé ahorita a Fernando un video donde hay unos soldados que incluso ya hay soldados que son del mismo pueblo que están diciendo no más, no vamos a apuntar nuestras armas contra la gente
que muera Duque. Así lo dice un soldado ahí. Es un video que está rotando, ¿sí? Es decir, que hay descontento también en parte de las Fuerzas Armadas. Porque es que aquí lo que pasó es que cuando llegó Iván Duque, pues lo que hizo fue cambiar la cúpula militar. Entonces había una cúpula militar que había o estaba de acuerdo con el proceso de paz, que están hastiados también de un conflicto de más de 60 años. Y él cambió esa cúpula militar y le dio la cúpula militar a los que son más abyectos seguidores de Álvaro Uribe Vélez, o que tienen su relación con él. Eso es muy grave, pero además que ha habido un proceso de cooptación de los órganos de control, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Personería, Defensor del Pueblo, pues son amigos del presidente, o son parte del partido de gobierno, o son muy cercanos al presidente. Es decir, que no se respetó el sistema de pesos y contrapesos, lo que hace que Iván Duque tenga pues, un poder muy amplio en este país. ¿Sí? Pero además de eso, el tema de los falsos positivos, yo creo que ustedes han escuchado pues, todo el escándalo de los jóvenes que fueron engañados, ¿sí? Con el ánimo de que les ofrecían trabajo, se los llevaban de su sitio de residencia y aparecían a los 2 o 3 días disfrazados de guerrilleros y contados como bajas del ejército, para que un número indeterminado de personas, oficiales y suboficiales, cobraran permisos o tuvieran ciertas dádivas dentro de su ejercicio militar. Y en ese caso de los falsos positivos, pues está enredado el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Sí? Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático están enredados en eso. Pero también están enredados en todo el tema de la creación de grupos paramilitares, porque recordemos que es que aquí la creación de grupos militares y todo el tema que hay con la Corte Suprema de Justicia y las investigaciones y el senador Iván Cepeda, etcétera, etcétera, tienen enredado al señor Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Si no es porque tiene un buffet de abogados que lo defienden, pues, y además unos medios de comunicación, porque es que aquí hay que decir también que en todo este tema los medios de comunicación oficialistas colombianos juegan un papel muy vergonzoso porque gracias a esos medios de comunicación internacionalmente no se tiene, digamos, la idea exacta de qué es lo que se está cocinando aquí en la política nacional. ¿Sí? Lo sabemos quienes estamos dentro del movimiento social. Los que estamos dentro del país entendemos qué es lo que está ocurriendo. Lloramos a nuestros muertos. ¿Sí? Lloramos a nuestros muertos y los contamos día a día. Mataron 3, mataron 4, mataron 1, mataron 2, amenazaron a X, Y, Z, profesora. Es el diario vivir de las personas que estamos dentro del movimiento social y dentro del movimiento sindical. Pero exteriormente esas cifras no son muy conocidas gracias a ese cerco mediático que se creó entre órganos de control, medios de comunicación y el propio gobierno uribista. Entonces, todo el agotamiento, digamos, y la corrupción producto de ese mal gobierno, pues ha evidenciado un estallido social que tuvo ya su primer capítulo el 21 de noviembre del 2019. ¿Sí? El 21 de noviembre del 2019 vuelve a estallar la sociedad colombiana, vuelve a estallar. No había habido un paro así desde la década del 70 en el paro estatal del 77, en el paro nacional del 77 no había habido un estallido social. Pero el 22 de noviembre del 2019 es para que de pronto entendamos qué es lo que está ocurriendo en este momento con el tema de la violencia y los derechos humanos. El 22 de noviembre hay un experimento, o nosotros lo miramos así desde nuestras organizaciones. Es un experimento de terrorismo contra la población.
Pero ¿por qué se dio ese experimento? Porque el 21 de noviembre pues fue una marcha magnífica, se unieron varios sectores sociales y cuando llegamos a nuestras casas, pues uno piensa que siempre pasa lo mismo que cuando acaba cualquier paro. Todo el mundo a la casa y a ver noticias y que los vándalos y los vándalos y esos desadaptados están acabando la ciudad y ahí acabó todo. No, el 21 de noviembre fue diferente porque después de que llegamos a nuestras casas, la gente en los barrios, la gente en las ciudades sacó su cuchara, sacó su cacerola y empezó un cacerolazo que nos sonó a esperanza, nos sonó a dignidad, nos sonó a que este pueblo estaba despertando y eso nos alegró mucho. O sea, eso fue fantástico para nosotros porque vimos aquí está pasando algo diferente. Y como se vio que pues estaba pasando algo diferente, entonces el 22 de noviembre fue la noche del terror. Fue la noche del terror porque entonces utilizando redes sociales, utilizando noticieros, etcétera, etcétera, incluso con policías vestidos de civil que están digamos, hay videos que hablan de que eso es cierto, al igual que hay videos de que hablan que en este momento hay policías vestidos de civil disparando. Ese 22 de noviembre, la idea era que los vándalos se iban a tomar las ciudades, se iban a entrar a los barrios, se iban a entrar a los conjuntos residenciales, a la propiedad horizontal, que así le llamamos acá en Colombia, en Bogotá, la propiedad horizontal, apartamentos, se van a meter y entonces sucedió que los vecinos se llenaron de terror, ¿sí? Los vecinos empezaron a armar frentes de seguridad en los barrios, ¿sí? Los helicópteros rondaban por todo lado, etcétera, y digamos que ese fue un primer experimento de lo que está ocurriendo en este momento, Luego viene el momento de pandemia, un confinamiento obligatorio, se apagó un poco, bajó un poco la marea del movimiento social, pero el 9 y 10 de septiembre se da la masacre de Bogotá. La masacre de Bogotá, 9 y 10 de septiembre del año pasado, producto del asesinato a manos de la Policía Nacional de un abogado en uno de los centros de atención inmediata de aquí de Bogotá. Asesina al abogado y fuera de que hubiera pandemia, la gente no le importó y volvió a salir a las calles. Hubo enfrentamientos entre la policía, hubo militarización y el saldo fue entre 10 y 13 muertos esa noche. Esa noche masacraron 10, 13 personas. Es decir, ya venían experimentando. Yo hago el recorrido para que ustedes entiendan que ya venían experimentando con este tema, porque es que este tema está unido a la normalización de la barbarie, la naturalización de la barbarie en este país, ¿sí? En este país la barbarie se ha naturalizado de una manera terrible. Es decir, yo creo que en cualquier país se aterrarían de mirar el número de firmantes de la paz que han sido asesinados o el número de líderes sociales que han sido asesinados, ¿sí? O el número de abusos de la policía en esto que llevamos de paro, más de 1.700 casos de abuso policial, ¿sí? Más de 40 asesinados en 10 días de paro. Y el país todavía pareciera que no se conmueve como debería ser. Todavía hay quienes lo señalan a esas personas porque tenemos un problema cultural de que esas personas las asesinaron porque no estaban en su casa. Algo raro estaban haciendo, ¿sí? Algo raro estaban haciendo para que eso ocurriera. Eso es terrible, es un problema cultural que tenemos como país y que no se soluciona en una mesa de negociación con los partidos tradicionales o con los expresidentes, sino que implica un diálogo más abierto, que es una de las cosas que las personas que estamos dentro del paro pedimos. Y bueno, después de esa masacre del 9 y 10 de septiembre, aparece el florero de Llorente. Nosotros le decimos el florero de Llorente porque ese florero de Llorente significa un episodio en la independencia de Colombia, el 20 de julio de 1810, donde asisten unos criollos a la casa de Llorente, es una casa, la casa del florero, incluso está aquí en la Plaza de Bolívar, y él se niega a prestarles el florero, y entonces la historia es que debido a que él se negó a prestarles el florero, pues aparece el desorden de ese 20 de julio de 1810, y bueno, todo el cuento de la independencia, del grito de independencia. Pues bien, yo le digo el florero de Llorente al tema de la reforma tributaria, ¿sí? El florero de Llorente porque la gente dijo, oiga, pero ¿cómo así
que nosotros estamos aguantando hambre durante la pandemia. Se hicieron famosos los trapos rojos en las ventanas de los apartamentos, en las ventanas de las casas, porque la gente no tiene que comer. Aquí en este país hay gente que está comiendo solamente 2 veces al día. 2 veces al día. Aquí hay gente muriéndose de hambre. ¿Sí? Hubo una negativa del gobierno a aprobar una renta básica para poder que esa gente guardara una cuarentena y evitar el contagio masivo. Entonces, por eso el número de contagios, el número de muertes en Colombia. Entonces ese florero de Llorente hace que la gente reaccione, que la gente diga, venga, ¿qué es lo que está pasando? Nos le van a meter impuesto IVA, impuesto al valor agregado, que es un impuesto tremendamente regresivo porque el IVA es del 19% y es igual tanto para el que gana el salario mínimo como para los más ricos del país. Es decir, es un impuesto igual para todos sin tener en cuenta los ingresos mensuales de la persona. Pues, ¿cómo así que nos le van a meter impuesto IVA a la canasta familiar, a los huevos, a la carne, al arroz? ¿Qué es lo que está pasando acá? Ese es el florero de Llorente. Y detrás de ese florero de Llorente vienen toda una serie de luchas ya más particulares que Carolina describió. Las luchas indígenas, las luchas de las minorías, las luchas de la gente que quiere la paz, las luchas de los que quieren ser escuchados, de los que siempre han sido excluidos en este país. Y yo he estado en las movilizaciones y aquí, digamos, me dedico al hecho de estar hablando con la gente. Me gusta estar hablando con la gente para ver qué es lo que quieren, qué es lo que piden. Hicimos estos días que hubo mucha movilización. Carlos, bueno, una actividad donde... Carlos, disculpa la interrupción, Carlos, estimado, estamos en los 15 minutos y podés ir redondeando para ir cerrando, te agradezco. Gracias. Ya redondeo, listo, ya cierro. Y se le preguntaba a la gente, ¿usted hasta cuándo va a marchar? Y la gente que responde, hasta que toque, hasta que toque. ¿Por qué está marchando? Por mis hijos, por mis nietos y por el futuro de Colombia. ¿Por qué más está marchando? Me disculpan la expresión, porque una palabra castiza aquí en Colombia, porque estamos mamados, porque no queremos más de esto, porque queremos un país diferente, porque queremos un cambio. Y el grito de los jóvenes es, Paraco, el pueblo está berraco, porque la gente sabe que ese sistema está agotado, que ese modelo está agotado y no quiere más de eso. Y para acabar, lo que peor puede pasar en ese momento es que nos declaren el estado de conmoción interior y le den facultades dictatoriales al presidente, porque esto hay que mirarlo en clave de las elecciones del 2022. Como es un sistema, un modelo agotado, quiere aferrarse al poder y no dar el paso a una democracia en donde tengan voz los que nunca han sido escuchados. Eso puede ser gravísimo, además de que se están utilizando, y hay la denuncia también, incluso el mismo Álvaro Uribe Vélez lo hizo desde el Twitter, en utilizar estrategias de contrainsurgencia basadas en un pseudoideólogo chileno, Alexander López Tapias, creo que es el nombre, en donde él habla de la revolución molecular disipada. ¿Qué quiere decir eso? Que cada protestante, cada marchante que esté en la calle es un objetivo militar porque es un enemigo interno, es un terrorista en potencia. Por eso es que la policía está disparando sin preguntar. Entonces estamos ante una coyuntura en donde nos jugamos el futuro de nuestro país y no podemos permitir que como colombianos que nos quiten el futuro y el derecho a tener paz y a poder salir de este hueco y este abismo en el que nos han metido este modelo económico. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por tu exposición. Yo tengo como dato de una nota que se subió aquí en Rosario a un medio, que tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 se han asesinado entre 700 y 1100 personas defensores y defensoras de derechos humanos. Las cifras varían según la ONG. Bueno, paso a presentar, y me tomo la libertad de decir que realmente lo admiro mucho por sus exposiciones, por lo que le he escuchado, por sus puntos de vista, al profesor Daniel Libreros, docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y director del Centro de Pensamiento Fiscal de la misma facultad. Bueno,
muchísimas gracias por su presencia, profesor. Tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes, noches, creo que ya está allá en Rosario. En primer lugar, agradecer a Fernando y a los compañeros de allá que insistieron en que participaran en este seminario. Toda esta divulgación, tanto académica como informativa, es muy importante para nosotros acá en Colombia por todo lo que se está jugando, digamos, en este momento en el país. Quiero empezar con caracterizaciones precisamente sobre los sucesos que se precipitaron a partir del 28 de abril. El 28 de abril es convocado un paro cívico nacional. Es una figura que se utiliza desde hace varias décadas por parte de las centrales y que empuja básicamente una presión por mejores condiciones salariales, mejores condiciones de calidad de vida en general, pero que en este caso se focalizaba en el asunto de una reforma tributaria que, como ya se dijo, mantenía una línea de continuidad con una política fiscal que desde hace tiempo existe en el país, cual es el de castigar en lo fundamental a las capas pobres y medias, dejando intactas las fortunas de los grandes capitales. Esa es una tendencia, sabemos, a nivel internacional de lo que puede ser concebido como la política fiscal del neoliberalismo, pero que en Colombia ya llega a unos niveles alarmantes. Voy a darles este dato que precisamente lo saco de investigaciones de nuestro centro fiscal. Los registros de la Oficina Nacional de Impuestos, acá se llama el DIAN, Departamento de Impuestos, de Administración de Impuestos Nacionales, señalan que el 51% de los ingresos brutos declarados por las personas naturales se concentra en el decil más alto de los ingresos, el decil 10. Sabemos que las estadísticas internacionales tienen unos estándares donde de acuerdo a ingresos van dividiendo del decil, que son los más pobres, el 1 hasta el 10, que son los más ricos o súper ricos. Entonces, vuelvo a repetir, el 51% de los ingresos brutos, todo esto está tomado de los formularios de declaraciones de renta, declarados por personas naturales, se concentran en el decil más alto de ingresos, el decil 10. Y no solo eso, el ingreso del 1% más rico es 294 veces más grande que el ingreso de las personas de menores ingresos, las del decil 1. Y el ingreso, si lo tomamos ya 1 por 100, sino 1 por 1000, el ingreso del 1 por 1000 es 1300 veces más alto el de los ricos o súper ricos con relación al decil 1. Es decir, que es uno de los países de mayor concentración del ingreso en América Latina. Un indicador de concentración de la riqueza que ya llega aproximadamente a 0.65, que sabemos pues que es una cifra ya altísima de concentración de la riqueza. Entonces se pretendía hacer una reforma tributaria que seguía la misma línea. Nosotros llevamos 12 reformas tributarias desde principios de siglo, del año 2000. Cada que caen los precios del petróleo o cada que hay fuga de capitales, cada que hay una desestabilización de las variables macroeconómicas en una economía asignada por el extractivismo y en particular por el petróleo, viene una reforma tributaria para compensar ingresos y para lo que era el otro aspecto de esta reforma tributaria, para cumplir con las calificadoras de riesgo y con el Fondo Monetario Internacional. Durante la pandemia, además de lo que ya anotó la compañera Carolina y el compañero Carlos, se hizo un endeudamiento enorme para compensar pues, la parálisis económica, pero también como consecuencia de una transferencia enorme de riqueza de lo público a lo privado. Tanto la política monetaria del Banco de la República como la política fiscal fue fundamentalmente a inyectar el sistema financiero que, como está ocurriendo a nivel internacional, pero en Colombia es de unas dimensiones enormes, que terminó haciendo ganancias en plena pandemia. Es decir, que mientras la gente estaba sin empleo, aumentando la informalidad, el desempleo creció aproximadamente en 4 millones de personas, la informalidad es enorme, 50% más o menos de la población económicamente activa. La pobreza hoy, si sumamos indigencia, puede estar llegando sobre el 60%. Las propias estadísticas oficiales apuntan a que hemos perdido
hemos perdido de tal manera, o sea, se ha producido un bache económico de tal manera que a esos niveles de pobreza y a esos niveles, digamos, de ingresos, estamos más o menos en el 2013, es decir, hemos caído más o menos 8 años en indicadores de desarrollo económico. En esta situación, insisto, las calificadoras de riesgo empiezan a exigir una reforma tributaria para compensar los endeudamientos. Insisto en que los endeudamientos se hicieron sobre la base de una transferencia enorme de recursos públicos a lo privado. No podemos incluso codificar las empresas a las cuales fueron las ayudas de los planes de ayuda de empleo, los bancos a los cuales fueron. De hecho, las emisiones las filtraba el sistema financiero privado y ellos decidían, incluso manteniendo un interés, como si estuviéramos por fuera de la pandemia. Es decir, una tasa de interés enormemente alta, mientras el Banco Central les bajaba la tasa de colocación, les dejaba una tasa, la tasa de recibir pues el dinero, la tasa de colocación sigue a unos niveles altísimos, lo cual aumentó obviamente la deuda de las familias de los colombianos. Y en lo que se refiere a la pandemia, pues no voy a dar más datos porque creo que ya se dijo, pero solamente les quiero decir esto. Colombia es un país que tiene la tercera mortalidad por 100.000 habitantes más alta del mundo y la segunda mortalidad más alta de América Latina. Es decir, la gestión de la pandemia desde el punto de vista sanitario fue otra catástrofe. Hoy tenemos 500 muertos día. Estamos llegando a una cifra de 75.000 muertos en los 13 meses desde que se declaró la pandemia en marzo del año pasado. Las unidades de cuidados especiales, acá se llaman UCIs, unidades de cuidados intensivos, están abarrotadas. Las familias están haciendo fila para poder entrar a esas unidades. Hay hospitales donde colapsó el oxígeno, faltó el oxígeno y ahora se le está echando la culpa o la responsabilidad a las movilizaciones y a los cierres de vía que están haciendo quienes protestan, pero realmente eso venía desde antes. No es solamente eso. El presidente, a pesar del debate que ha habido a nivel internacional en contra de las patentes, por lo que está significando la mercantilización de las mismas por parte del Big Pharma, ¿no? Apoyó internacionalmente a las grandes empresas farmacéuticas, al Big Pharma, cuando se dieron los debates en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Mundial de Comercio, cuando países como Sudáfrica, Costa Rica y otros periféricos solicitaron que por lo menos transitoriamente las patentes fueran congeladas mientras pasaba esta tragedia humanitaria. Colombia se alineó con el Big Pharma porque es parte de un concepto, digamos, de un criterio de diplomacia comercial asociada con la diplomacia militar. Es decir, las élites requieren la ayuda militar directa, somos el ejército que más ayuda militar directa en el periodo de Plan Colombia y después recibe hoy en América Latina el segundo en el mundo, el segundo, tercero después de Israel y Egipto, estamos más o menos en ese estándar. Luego su preocupación militarista, que la vamos a ver también en las movilizaciones, también asocia diplomacia militar con diplomacia comercial y se alinearon. Hoy, adiciono este dato, solo han vacunado 4 millones de personas en un país de 50 millones de habitantes. Entonces vamos a estar entre 48 y 50 millones de habitantes. Hay un fracaso rotundo del plan de vacunación, hay un fracaso rotundo de la implementación de una política de sanidad pública. Si pegamos pobreza, ya más o menos dimos datos, con crisis sanitaria, pues tenemos unos resultados también catastróficos, porque el 83% de los muertos reconocidos por las propias estadísticas oficiales provienen de los hogares pobres. Y obvio que, como se notó ahora, hogares sin alimentación, pues familias sin alimentación, personas sin alimentación, no pueden desarrollar defensas, sistema inmunológico frente a la pandemia que estamos viviendo. Esa era la situación al momento de decretar la reforma tributaria. Y el presidente que seguía insistiendo y el ministro de Hacienda que ya cayó, Carrasquilla, Alberto Carrasquilla, insistieron entonces en que era más importante el concepto de las calificadoras de riesgo que la situación de pobreza a la que había sido condenada y de muerte, digámoslo, a la que fue condenada la población colombiana en medio de la pandemia. Y presentaron la reforma tributaria. Ellos hicieron un mal cálculo porque durante los 13 meses anteriores a la movilización del 28 de abril, habían utilizado una figura que son decretos de excepción, o sea, decretos que puede sacar el presidente decretando emergencia económica.
En esos decretos habían reducido el costo de las horas laborales, habían hecho en una palabra un plan de ajuste por vía ejecutiva presidencial. Y calcularon que podían hacer la reforma tributaria por el temor de la gente a salir a la calle por la pandemia. La gente empezó, creo que lo dijo Carolina, la gente empezó a circular por las redes el emblema de, o la consigna de, preferimos morir en la calle de COVID y no en la casa de física hambre. Y eso empezó a generar una resistencia que el 28 de abril, o desde el 28 de abril, el paro fue convocado por las centrales, pero desde el 28 de abril podemos decir que hubo una movilización popular enorme. Fue convocada por las centrales, pero la particularidad en esto hay una continuidad con las grandes movilizaciones o la gran movilización de noviembre 21 del 2019, tomó una forma popular, de amplio espectro popular, donde obviamente fueron los informales, los estudiantes, los jóvenes, incluso una particularidad adicional al 2019, ¿cuál fue? Que entraron zonas rurales, veredales, intermedias que no lo habían hecho, ciudades intermedias que no lo habían hecho en ese 2019. Es decir, se amplió el espectro de la movilización. Los cálculos que dicen las centrales es que más o menos se movilizaron 5 millones de personas el 28 de abril, si contabilizamos los 600 municipios que están documentados que tuvieron o que vieron la presencia de grandes movilizaciones callejeras. Eso es una respuesta, o eso fue una respuesta contundente a la reforma tributaria entendida como la piedra angular, como el soporte, la columna vertebral del plan de ajuste exigido por el capital financiero internacional. ¿Y cuál fue la respuesta inmediata del gobierno? Militarizar absolutamente todo. Hay un escuadrón en Colombia de la policía que es muy importante que las compañeras y los compañeros lo retengan. Este es un debate que se viene en Colombia en el próximo periodo. Es un batallón o un segmento, como dijéramos, un escuadrón mejor, especial de la policía, que lo denominaron SMAT. SMAT, es decir, Escuadrón Antidisturbios, SMAT. Ese escuadrón, en el periodo de Uribe lo fortalecieron, lo profesionalizaron, le dieron mucho más armas, fue parte de los recursos de Plan Colombia y de la tecnificación del ejército que se hizo en el marco de Plan Colombia. Ustedes saben que el ejército colombiano cambió cualitativamente durante el periodo de Uribe, durante el primer gobierno de Uribe, por la también ayuda militar directa norteamericana, que ya no solo fue económica, sino que también fue en equipamiento. Por eso incluso el ejército hoy, este ejército tiene capacidad aérea, una capacidad aérea muy fuerte. Contra eso Uribe entregó zonas, o sea, puntos de mira que le permiten al ejército norteamericano tener una visión, es decir, puntos satelitales que le permiten al ejército norteamericano, esto es importante que lo sepan compañeras y compañeros, que le da una visión panorámica de todo el continente salvo la Patagonia. Es decir, que entregó el espacio aéreo. Colombia es un país privilegiado en su posicionamiento espacial, digamos, geoestratégicamente es muy importante su espacialidad aérea porque ya tiene una panorámica, una óptica muy grande sobre el conjunto del continente, pero además tiene un abismo hacia arriba de los más altos en la línea ecuatorial. Bien, ese fue, digamos, la contramano de esa política de militarismo desembosada. Y el SMAT, hay que insistir, el SMAT es eso. Yo les voy a dar simplemente estos datos que lo estaba bajando por un artículo, pues que aquí en medio de los tiempos de esta precipitud y esta febrilidad de acontecimiento, porque estoy acá en Cali, que ha sido la ciudad que desarrolló mayores movilizaciones, aunque ya podemos decir que ya Bogotá y otras ciudades están entrando también con mucha fuerza, pero por lo menos hasta ahora. Mire este dato que encuentro. Los uniformes del SMAT, ¿no? Lucen intimidantes como armaduras inexpugnables que invocan a Robocop. Debajo de la armadura llevan un overol negro, no sé si ustedes lo han visto en las movilizaciones. Un overol es absolutamente aterrorizador, ¿no? Cuando uno los ve en la calle. Ejemplifica también el terrorismo de Estado y la forma de criminalización de la protesta, y no es casual que se haya asociado en Plan Colombia, porque Plan Colombia también le permitió a Uribe asociar la guerra con las guerrillas con una guerra social contra la población en la imposición de planes de ajuste. Y debajo de la armadura llevan un overol negro especial
que les da 5 segundos en caso de que una papa bomba o cualquier otro artefacto estalle antes de que el juego pueda hacerles daño. Fabricado en tela Ripstop, elaborada con hilos arámbicos, o sea, la manera de arañas, ¿no? Retardante al fuego y con un cierre que va del cuello hasta la pelvis, permitiendo al uniformado despojarse rápidamente despojarse de pasamontañas y unos guantes de la misma. Bueno, el casco pesa 3 kilos. La forma como entrenan esta gente, dice, tienen que pasar por un durísimo entrenamiento en el Centro Nacional de Operaciones del Tolima, es allá una base enorme militar de entrenamiento, entre otras cosas también ampliada con Plan Colombia. Allí en el curso de control de multitudes, o sea, hacen cursos de control de multitudes donde los gasean, los ponen a aguantar hambre, calor, sed, es decir, los adecúan para la guerra, pues para no seguir extendiendo la cita. Ese es el SMAT y eso fue lo que enviaron a Cali, que fue la ciudad que más desarrolló movilizaciones el 28 de abril. 28 de abril del 29 vamos a presenciar algo que es también, que ya lo decía el compañero Carlos, que empezó a cambiar la forma como actúa el SMAT y después va a entrar toda la policía, que es autorizar a la policía disparar al cuerpo de los manifestantes. A nuestro entender es un cambio cualitativo del accionar militar represivo en Colombia, porque ya no es solo detener, ya no es solo judicializar, ya no es solo incluso a escampada matar 1 o 2 manifestantes, sino es entrar a los puntos de concentración baleando, además con armas largas, con granadas, con todo tipo de armas prohibidas incluso por el derecho internacional humanitario. Y después, en el mismo desarrollo de las contradicciones en Cali o las tensiones en Cali, esto va a ser aproximadamente el lunes pasado, estoy hablando más o menos del 2 de mayo, ¿no? Se agravó la situación porque utilizaron helicópteros, o sea, aerotransportados, y le dispararon a la gente. Yo les puedo mandar a ustedes los videos porque es increíble. Le dispararon a la gente metralla desde arriba, desde los helicópteros. Es decir, prácticamente un tratamiento de guerra civil sobre los manifestantes. Entonces, el ESMAD empieza a hacer eso y empieza a producirse, pues, muertos, heridos y desaparecidos. Una cosa también relevante, hay un bloque de búsqueda que incluso ha tenido apoyo institucional o que tiene un sesgo, una arista institucional y reconoció, eso está en la información ayer de un periódico acá que se llama El Espectador, un periódico importante nacional que se publica en Bogotá, reconoció que hay 397 desaparecidos a nivel nacional, de prácticamente 400 desaparecidos, de los cuales mayoritariamente están en Cali. Bien, ese es el tipo de tratamiento que se le va a dar a la movilización. Es decir, SMAT y sobre todo militarización desembosada, porque además la movilización de la población, y esto es muy interesante, va a tomar la forma de grandes concentraciones, eso fue el 1 de mayo, pero luego se distribuyen en puntos claves de la ciudad para hacer valer la movilización, pero igualmente también para impedir un sitio militar sobre la ciudad. Bien. Otra particularidad de esa forma de paro, digamos, o de esa forma de desarrollo de las movilizaciones, los jóvenes, ya lo notaba Carolina, son los adolescentes desempleados que fueron hijos o nietos de trabajadores que en el marco de la política de ajuste, de desestructuración, de reprimarización económica que vivió el país y vieron nuestros países, no tienen ninguna esperanza, no tienen educación, no tienen trabajo. Para quienes hemos trabajado la pedagogía crítica, pues lo de Giraud y todo lo del de la propia pedagogía brasilera en general, todo esto de la desesperanza y la pobreza nos obliga a tratar de interpretar sus códigos, su forma de interpretación del mundo. Ellos son los que están en la primera fila de los enfrentamientos militares. Ellos son los que están recibiendo la policía y el ESMAD prácticamente a cuerpo. Es decir, a cuerpo contra cuerpo. Ellos son los que están recibiendo, por eso lo llaman incluso la primera línea, porque son los que están recibiendo los embates de manera directa. Y esa desesperanza, digamos, que sale a las calles, empieza a organizarse y creo que este es uno de los temas que les decía, cómo interpretarla, cómo entrar en sus epistemes, en su concepción del mundo,
cómo se organizan de manera diferenciada. Se han diferenciado por grupos de baile, se han organizado por barras de fútbol, se han organizado por miles de posibilidades, pero lo concreto es que expresan más allá de lo que los organiza, o del rock, o de cosas de este tipo. Me imagino, esto es un tema en América Latina, ¿no? Lo que se llamó tribus urbanas por parte de Mafezoli. Es decir, son organizaciones dispersas, pero que se encuentran en la solidaridad, en el enfrentamiento de la indignidad y la indignación que tienen contra un modelo y unos políticos que los están condenando a la absoluta miseria. Entonces, eso es lo que está frenteando como primera fila, y hay una particularidad también que lo diferencia del 2019, porque ya habían salido en el 2019, ya se había presentado incluso este tipo de manifestación, incluso que no tienen partido político, que no les interesan las elecciones. Por ejemplo, yo me he recorrido todas las marchas en Cali, y aquí el candidato de izquierda, Gustavo Petro, ni siquiera están las camisetas de ellos, no tienen esa preocupación. O sea, están por fuera de eso, están por fuera de cualquier gancho institucional. Precisamente una de las preocupaciones del gobierno es cómo tratan ahora de integrarlos institucionalmente, y por eso están hablando de un nuevo pacto, un nuevo gabinete de unidad nacional, donde creo que es posible que hasta la izquierda parlamentaria, o por lo menos sectores de ellos, entren en ese tipo de pacto. Pero bien, ese es el tipo de, digamos, es muy importante relevar, porque esto cambia, digamos, nuestras interpretaciones, tanto simbólicas como nuestras interpretaciones de lo que está ocurriendo ahí. Componente muy importante también, sigo con los componentes, particularmente también de la experiencia aquí en Cali, que ha sido, digo, en estas, por lo menos en estos días, decisiva, es que Cali es una ciudad de desplazados. Cali recibe todo el corredor de desplazados del Pacífico, que son fundamentalmente afros. La ciudad del Pacífico más importante se llama Buenaventura, y Buenaventura es una ciudad que tiene 90% de pobreza y 99% de la población afro. ¿Ya? En una pobreza absoluta. Es la combinación más absurda de un capitalismo que tiene el puerto más importante hoy del comercio marítimo, por donde entra más o menos el 70% del comercio exportador e importador marítimo del Océano Pacífico, por todo lo que ha significado pues la apertura ahora de China, India, el Pacífico norteamericano, pero la ciudad negra es absolutamente pobre, 90% de pobreza. Es una ciudad donde hay barrios enteros, donde todavía los excrementos se tienen que tapar con tierra, donde no hay acueductos, donde incluso por la desesperanza y lo que se vive ahí, ¿no? Mafias locales, porque también es un corredor muy importante para la sacada de coca y demás, mafias locales se han adueñado e imponen sobre la población hasta los precios de los alimentos. Es una ciudad que no tiene prácticamente institucional y demás. Digamos, esa desesperanza llega mucho a Cali. Hay barrios enteros de Cali que son lo que podemos caracterizar como una especie de territorio extendido de Buenaventura, ¿no? Y es una ciudad profundamente racista, de tradición hacendataria, latifundaria, desde el siglo XIX, que desde incluso de la colonia, pero sobre todo en la construcción republicana y demás, quedó todavía asignada por un hacendismo esclavista que se va a desaparecer solo hasta mediados del siglo XIX, y la construcción de la ciudad sigue reflejando ese tipo de latifundio, de lo que podemos caracterizar, y también se está discutiendo muchísimo hoy en América Latina, ¿no? Racismo estructural. Entonces tú tienes una riqueza enorme en el puerto y una ciudad pobre que como territorio extendido va hacia Cali. Cali recoge eso. Pero hacia el sur recoge también un indigenismo, los indígenas también organizados en resguardos, que están en este momento siendo atacados porque Se cortó el audio, ¿no es cierto? Esperamos un minuto. Yo justo le iba a indicar que llevaba 20 minutos. Bueno, se debe haber desconectado Daniel. Esperamos que seguramente intentará volver a ingresar. Impresionante todo lo que comentaba.
realmente me parece que los elementos de análisis que estamos teniendo en esta charla están siendo un poco lo que yo pretendía cuando propuse la actividad. Incluso creo que hay algo respecto del desconocimiento que nosotros tenemos, o de datos finos. Ahí están Carlos y Carolina, que nos podrán ayudar un poco respecto de esto. Es impresionante. Yo el año pasado charlaba con Carlos, digamos, ¿no?, respecto a algunas situaciones de violencia, sobre todo el asesinato de este abogado, estudiante de abogacía que se da, Carlos, recuerdo que lo estuvimos charlando bastante, en Bogotá, ¿no es cierto? El 9 de septiembre, Javier Ordóñez Bermúdez, Aló. ¿no? Y luego, Ahí se conectó otra vez. ahí volvió Daniel, ahí está, ahí lo estoy admitiendo. Ahí está. Aló, Bueno, Fernando. sí, profesor, ahí está. Fernando, ¿me oyes Estamos de otra nuevo con vez? usted. Se me cayó, se me cayó. Es que acá en Sí, Cali el internet. perfecto. El Le internet comento, está estamos terrible. ya en Bien, 20 sí, lo que estabas minutos. diciendo. Profesor, estamos en 20 minutos de su exposición. Sí, ya voy a terminar. Perfecto. Listo, listo. Bien. Esa forma de organización asamblearia, que es muy importante tener en cuenta, va a terminar tumbando la reforma tributaria. Pero ¿cuál es la situación hasta hoy? ¿Cuáles son los escenarios, pues, para terminar en el tiempo que tú has pedido? Escenario número 1, el paro está en su momento más alto. Creo que no lo pueden derrotar ya militarmente. Lo que hemos presenciado hoy en Medellín, en Bogotá y en otras ciudades, el corte de rutas que se está dando a nivel nacional significa que se está potenciando el paro, que estamos en un pico alto del paro, y que la militarización con todo y sus 30 muertos, sus 400 desaparecidos, las violaciones de mujeres, todas las barbaridades que hemos presentado, no han echado para atrás la movilización, y al contrario, la gente ya no piensa en tributarias, sino también en reforma a la salud, reforma a las pensiones, reforma laboral, es decir, contra todo el paquete tributario. ¿Cuál entonces ha sido? Además, el gobierno está profundamente aislado. Ayer hubo movilizaciones en Puerta de Alcalá en Madrid, en Avenida 42 afuera de Wall Street en Nueva York. Es decir, cada vez está más aislado. Las agencias internacionales y las oficinas de derechos humanos, Human Rights, Naciones Unidas y demás, están exigiéndole al gobierno colombiano que deje la militarización. Entonces puede tomar la forma de un acuerdo interpartidario para aislar, para hacer una reforma, movilizar por vía institucional ya, o sea que tomaron el camino de un acuerdo institucional, y si bien el pico de la marcha está arriba y la movilización está arriba, pues hay la posibilidad de que queden solos en la calle sin un apoyo político mayor, y eso puede llevar entonces, por lo menos transitoriamente, porque estoy convencido que a futuro va a presentarse este episodio de explosión social nuevamente. Podemos decir que hoy en Colombia ya pasamos del paro nacional a un levantamiento popular que lleva 8 días y que le está representando el mayor reto al gobierno colombiano de las últimas décadas, que es más grande que el 2019 y que es el estallido popular más grande que ha habido en el país en las últimas décadas. Muy importante la solidaridad internacional, insisto, contra la represión que ya tomó la forma, fue de genocidio por vía de bombardeos aéreos y demás. Gracias, Fernando. Bueno, muchísimas gracias a usted, profesor. Estaba justo en el momento en que se desconectó, marcando que el principal interés mío cuando propuse la actividad, y que fue también recibida por los compañeros del gremio, las compañeras del gremio, era poder traer, acercar ciertos datos que desde los medios hegemónicos de comunicación son, bueno, invisibilizados para nosotros, sobre todo por la cuestión de hechos de violencia, digamos, ¿no? Y hay un punto que a mí me asombra, que es la criminalización de los docentes, sobre todo, más o menos por lo que uno escucha y se informa, en la figura respecto de FECODE, digamos, lo que es un sindicato de aquel país. Yo creo que bueno, abrimos ahora a preguntas, a intervenciones. Vuelvo a agradecer a los tres panelistas, a Carolina, a Carlos y a Daniel, las exposiciones. Y bueno, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, está abierto el micrófono. Se pueden anotar en el chat o pueden directamente abrir el micrófono. Ahí Juan Pablo quiere hacer una pregunta.
Ahí está, Juan Pablo quiere hacer alguna pregunta. Ayúdame, Bea, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, reitero el saludo y agradezco las exposiciones. No es una pregunta específica a uno de los tres expositores, sino que es una duda o un interrogante que me surge a partir, obviamente, de lo que he escuchado. Me detengo especialmente en la última exposición, la que desarrolló el profesor Libreros, respecto de el hecho de que este movimiento, de este amplísimo movimiento con sectores sociales diferenciados, o mejor dicho, diferentes, no aparezca preocupado por, por las elecciones, no parezca interesado en una participación en el sistema de partidos, que dicho sea de paso tiene esta particularidad del sistema colombiano, digamos, que todavía hasta el siglo XX parecía imitar el modelo del sistema de partidos latinoamericano del siglo XIX, ¿no? Con la alternancia entre liberales y conservadores, y con estos partidos actuales que en general surgen a partir de decisiones que se producen de los partidos tradicionales. Lo que yo quería preguntar, también el profesor Libreros hizo referencia justo al momento en que volvía la conexión a la organización asamblearia, es si dado que aparentemente no se ve, digamos, la intención de generar lo que en Bolivia se llamó en su momento el instrumento político, cuando la resistencia a las políticas neoliberales por el lado de los campesinos, los productores de coca, se organizó en lo que terminó siendo, digamos, el movimiento evista, el evismo liderado por Evo Morales, obviamente, así el nombre. Si existe, digamos, el propósito, no el propósito, las posibilidades de un escenario de algún tipo de organización, tal vez basada más en elementos más horizontales, pero que constituya a estos huelguistas y a estos luchadores en un actor político de importancia, aunque no sea aparentemente hasta ahora adoptando la lucha a partir de la forma partido. Espero haber sido claro en la pregunta. ¿Contesto ya o esperamos otras preguntas, Fernando? No, no, si quiere contestar o si alguien más de los expositores quiere decir algo. Bien, esa pregunta es fundamental, esa pregunta es decisiva, porque lo que hay hasta ahora son, primero, hay jóvenes que están muy despolitizados y eso no es responsabilidad de ellos, obviamente es responsabilidad del neoliberalismo y toda la despolitización, es decir, todo este cambio en el sistema político que te establece un sistema clientelar arriba parlamentario, unas formas de soborno de la política muy fuerte, pues, de lobbies empresariales, de pagos de campaña que no le dicen nada a estos jóvenes, ¿no? Y unos partidos, y digamos unas instituciones que están totalmente de espaldas a ellos. Así haya una izquierda que intenta desde el Congreso decir que no, que es distinta y demás. Pero por otra razón que tú anotas también, es que su forma de organización no tiende a lo partidario, tiende a asambleas horizontales, es más un movimiento que una posibilidad de organización en la versión que nosotros concebimos de partido. E incluso hay muchas dificultades para la representación de ellos. Es decir, ellos no tienen un concepto de rechazo a los líderes, a los Me parece que se complicó de nuevo la otros países. conexión de Daniel, ¿no? Ahí está. ¿Lo me oyen ahí? Ahí se le escucha, ¿Me profesor. oyen? Sí, ahí se escucha, se escucha. ¿Hasta dónde iba? Estaba tratando de explicar que es más asambleario, ¿no es cierto? Ahí, por favor. Fernando, voy a apagar la cámara porque es que si no se me Perfecto. cae, ¿sí? Perfecto, le pido excusas perfecto. a las compañeras y los compañeros, pero no. Perfecto, se entiende. Ok, bien. Ahí se oye mejor, ¿no es cierto? Aló. Bien, estaba diciendo que la pregunta del compañero es muy pertinente y es una de las grandes preocupaciones, incluso de cómo, más allá de si es partido o movimiento, de cómo esto puede venir de verdad en un sujeto político que puede interlocutar con la opinión y con el poder estatal y demás a futuro. Y este es un proceso, a mi modo de ver, lento, que hay que respetar de abajo arriba, ¿no? Y que requiere, por ejemplo, ellos han apreciado muchísimo el que los indígenas hayan venido a Cali y ahora estén desfilando hacia Bogotá,
porque vinieron más o menos 4.000 indígenas a Cali y obvio que eso fortaleció la movilización en medio del acorralamiento militar en el que estaban. Entonces, eso ha permitido que los indígenas empiecen a hablar con ellos y empiecen a decirles, bueno, aquí hay que buscar formas de organización, ya no en clave solo de la defensa y de la primera línea de enfrentamiento a la policía, sino también formas de hacer propuestas políticas. Es un proceso que a mi modo de ver puede ser lento como puede desarrollarse, es decir, calcular los tiempos de la política son complicados, pero yo te digo, apuntan a que la lucha es la que va creando esa tesis es fundamental. Voy a poner un ejemplo que a mí particularmente me llamó la atención, que es clave para tratar de empezar a entender cómo puede, si se puede romper abruptamente. Entonces, sabemos que la política es una apuesta, no hay nada. Bien, entrevisto a uno de los manifestantes que están en medio de la refriega, en uno de los puntos claves de la ciudad, ¿no? Y le pregunto cómo te va en el paro y por qué él es joven, ¿no? Afro, además, tendrá unos 20, 21 años. Le pregunto cuáles son tus reflexiones de esto, por qué estás aquí? No, bien y tal, y entonces me cuenta y tal. Y luego me dice, ¿y qué has valorado más del paro? Dice que ahora tengo para comer. Tengo los 3 días para comer, porque aquí hay los 3 golpes, decimos acá en Colombia, ¿no? Las 3 comidas, pues. 3 golpes es el lenguaje popular de ellos. Los 3 golpes para comer porque la olla comunitaria me lo permite. Es decir, ese adolescente está entendiendo que es la solidaridad del barrio, que también, ahí se me cayó el internet, está diciendo una de las diferencias del 2019, es que los barrios, o sea, las unidades residenciales, donde ellos salen a cortar calles, ¿ya? En el 2019 les tenían mucho miedo, ahora se les abren y les dicen, tengan agua, tengan leche para que se echen en los ojos cuando venga el gas lacrimógeno, es decir, han logrado convertirse de alguna manera en un referente del barrio, una legitimidad muy grande sobre ellos. Pero fíjate lo que dice, aquí hay ollas comunitarias, es decir, ese adolescente ya entró en la vía de que solo los temas solidarios y colectivos son los únicos que le pueden resolver hasta su punto más elemental, que es la comida. Entonces, hay que apostarle a eso, a esas formas organizativas que surgen de la lucha, de la solidaridad, de la resistencia, de encontrarse ellos. Claro que, insisto, es difícil el lenguaje a ellos, hay que cambiar todo el concepto, digamos, todas las concepciones y las cosas previas que uno tiene, digamos, como concepciones previas a, o que se deben de organizar de tal manera, o que debe ser centralismo democrático, que deben ser células, o que debe ser un movimiento de tal, no, esto es mucho más, digamos, más complicado de interpretar y hay que tratar de buscar los imaginarios colectivos de ellos, pero lo que sí estoy convencido es que va a ser, digamos, la lucha misma la que va a desarrollar esto. Y termino diciendo esto. Si me preguntaran mi apuesta, aunque es difícil, pero pues a riesgo, va a ser más movimientos asamblearios que se van a coordinar sobre temas específicos y que se van a construir desde el territorio al centro, no al revés, porque digo, es el caso de Colombia y creo que en muchos países nuestros el modelo extractivista ya no es tanto el sector fabril, las formas convencionales de lo fabril, del asalariamiento tradicional, incluso del viejo modelo de sustitución de importaciones, sino un extractivismo que ha terminado por copar territorios y por producir organizaciones territoriales como forma de resistencia a todo lo que es el modelo globalizante. Muchas gracias, Daniel. Carlos, ¿quisiera agregar algo? Carolina creo que no está más en la sala, ¿no? Yo estoy medio perdido, creo que no está No, yo más. creo Pero si Carlos quisiera agregar algo. Claro, sí, yo creo simplemente frente a estos movimientos juveniles y sociales que se dan, que ellos, digamos, no tienen una afinidad con la política tradicional. Son jóvenes que se han crecido viendo cómo los políticos de turno los traicionan diariamente con escándalos de corrupción, teniendo lazos muy oscuros con carteles de la droga o con grupos paramilitares. Es gente que no cree en esos partidos políticos tradicionales. Los partidos políticos tradicionales aquí en Colombia funcionan como franquicias, ¿sí? Donde cualquier persona puede cambiar de partido político para que les den un aval.
¿sí? Funcionan básicamente de esa manera. Y los jóvenes ya no creen en eso. Los jóvenes creen en ellos mismos y lo que puedan realizar. Y en ese sentido, incluso también tienen una ruptura muy profunda. Eso se dio durante los paros anteriores con las centrales obreras. Porque es que aquí tenemos también un problema con la burocracia sindical. La burocracia sindical que se acomoda, ¿sí? Se acomoda según las circunstancias y termina de alguna manera vendiendo el paro y vendiendo, diciéndolo, lo decimos acá en Colombia, pero es traicionando el paro, ¿sí? Traicionando a la gente. Entonces, de alguna manera, la gente no se siente, los chicos tampoco se sienten identificados con esa burocracia sindical. Entonces, a mí me parece preocupante, por ejemplo, en este momento, ¿sí? Atendiendo a la pregunta de Juan Pablo, me parece muy preocupante el hecho de que el gobierno Duque esté llamando a los expresidentes para reunirse y mirar a ver qué puede solucionar con ellos. Porque es que es precisamente esa clase política tradicional la que ha gobernado, es la que nos tiene así. Eso ya una mala señal para la base popular. O que se esté reuniendo con las coaliciones de la esperanza, con el pacto histórico liderado por Petro. Aún no ha habido una reunión porque digamos que esa sería la verdadera oposición aquí en Colombia. Pero con el pacto de la esperanza que está liderado por Fajardo y otros, pues que es el centro o centro izquierda, pues ya hubo una reunión aquí, pero ellos hay que decir que nunca apoyaron el paro en las calles abiertamente, antes intentaron desmovilizarlo, ¿cierto? Entonces el mensaje que se está enviando básicamente por el gobierno es que me reúno con mis amigos, pero no me reúno con mis contradictores, y así es muy difícil avanzar. Lo que implica que este paro y este levantamiento popular, como lo dice el profe Libreros, este levantamiento popular depende de sí mismo, depende de la voluntad de la gente y de la capacidad que tengan esas organizaciones juveniles, esos parches, esas barras, incluso han salido hasta barras de equipos, ¿sí? Barras bravas de equipo han salido y se han organizado para esto. Depende de las organizaciones de camioneros, depende de las organizaciones campesinas, depende incluso de lo que nosotros podamos movilizar desde el magisterio, porque aquí hay que decir algo, es una autocrítica para el magisterio, y me duele a mí decirlo que soy parte del sindicato. Qué difícil es movilizar a los maestros, qué difícil es movilizar a los maestros colombianos, porque el apoyo no puede ser solamente virtual. O sea, que hay unos chicos que son nuestros jóvenes, son nuestros estudiantes que están en las calles y nosotros como maestros debemos estar ahí acompañándolos. O si no, ¿qué apoyo les vamos a pedir a ellos cuando sea, digamos, el tema por la educación, la lucha por la educación pública? Ahí no habría autoridad moral para absolutamente nada. Entonces pienso que el paro depende precisamente de esas solidaridades que se puedan construir y bueno, creo que en este momento es fundamental trabajar en ello. Gracias. Muchas gracias, Pues Carlos. les agradezco primero, ante todo, por supuesto, a ustedes. Después de esto prometo no molestar más. Quería decir que, si bien es cierto que este tipo de organizaciones te ofrece desafíos muy importantes a la hora de pensar la movilización popular, la militancia, la lucha, bueno, pienso en el zapatismo, pienso, más allá de los triunfos y los fracasos, digo, de las eficacias de los movimientos, pienso incluso por fuera de América Latina, en la primavera árabe del 2011, pienso en el movimiento de indignados, y pienso, ¿por qué no, las asambleas populares que hubo en Argentina a partir del ciclo que se abrió entre el 2001 y el 2002? O sea, bueno, insisto, se puede ganar, se puede perder, se pueden tener triunfos parciales, pero ni es tan extraño ni es imposible que se consigan cosas importantes para los sectores populares a partir de eso. Agradezco nuevamente y me llamo a silencio. No, muchas gracias, Juan Pablo. Está anotada para hablar Marisa, que quería hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la verdad que la actividad muy interesante, los expositores brillantes y bueno, y además esto de que tenemos que hacer, ¿no?, la solidaridad con el pueblo colombiano.
en este momento tan tremendo. Pero la verdad que acá tengo a alguien al lado mío que es el que quiere preguntar, no soy yo, así que le cedo la palabra a mi compañero Jorge. Buenas noches, la verdad que muy interesante. En realidad yo quería hacer una pregunta estructural para cualquiera que me... Es decir, ¿de qué vive la gente en Colombia? Esto lo pregunto, es decir, ¿qué es el trabajo? O sea, el Estado tiene muchos empleados, por ejemplo, que la estructura militar, es decir, no hay una salida laboral de hace muchos años a través de convertirse en policía, soldado, con la excusa del plan, es decir, del plan Colombia. Hay un gran sector de la juventud que ha sido captada en estos años para es decir, el oficio de ser policía, soldado, es muy importante en la economía colombiana, porque lo que tengo entendido que es las Fuerzas Armadas colombianas, entre todas, ocupan muchísima gente. Es decir, ¿cómo es estructuralmente el trabajo en Colombia? ¿Un estado o hay cientos de empresas de miles de obreros, o el sector campesino es muy grande? Eso es lo que no desconozco, que me interesaría, porque con gente como ustedes que saben mucho de eso, si tienen más o menos una idea genérica de esta cuestión. Bueno, esa es mi pregunta. Bien, Carlos, Daniel, quien quiera responder algo de esto. Estamos ya llegando a la hora 45 de la actividad, así que, pero Vale, por favor. Mira, qué interesante pregunta. Qué interesante pregunta, porque eso nos pone a pensar también a nosotros en otras líneas de comprensión de esto, ¿sí? Durante el gobierno de Uribe lo que se hizo fue reducir la burocracia o el aparato estatal, ¿no? Esa es la filosofía de él, o neoliberal, un estado pequeño que sirva más o menos como intermediario entre las grandes empresas y la economía del país, ¿no? Entonces, nosotros alrededor de los maestros somos alrededor de 300.000 maestros estatales. Por eso, digamos que la Federación Colombiana de Educadores aún es uno de los únicos sindicatos fuertes que queda, y por eso es la andanada en contra del sindicato. Es decir, cayendo FECODE, que es mayoritariamente la que conforma la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, el golpe al sindicalismo colombiano sería un golpe de muerte. ¿Sí? Ellos lo han dicho claramente, hay que quebrarle el espinazo a FECODE. Así lo han dicho claramente. Con todos los problemas que pueda tener una federación sindical, es la única en este momento que puede tener la capacidad de convocar maestros sindicalizados y mover digamos, el tema obrero. Ahora, en ese sentido habrá que decir también que aquí hay una cultura en la cual los chicos de estratos bajos, de estrato 1, 2, 3 incluso, ven como salida llegar a la Policía Nacional. Ven como salida llegar a la Policía Nacional. Incluso porque tienen la oportunidad de prestar su servicio militar en el ejército o siendo auxiliar de la policía. Y muchos, al ser auxiliar de la policía, terminan decidiendo por seguir por ese rumbo, porque además tienen unas facilidades, ¿sí? Relacionadas con los años de pensión, ¿sí? Relacionada con los años de pensión. Entonces, obviamente, un chico sin oportunidades en el barrio, porque es que no hay oportunidades en el barrio, las oportunidades se restringen básicamente a la informalidad, a poner un negocio, a trabajar 3 meses en contrato a término fijo, quedar 6 meses desempleados, 1 mes desempleado y volver a buscar empleo, ¿sí? Producto de eso fue del neoliberalismo y la instauración de la apertura económica del presidente César Gaviria. Entonces, las pocas empresas que hay aquí en Colombia, digamos que son empresas que no tienen una fuerza obrera. Es más, en Colombia solamente el 3% de la población se encuentra sindicalizada. Eso habla de la debilidad tan terrible
del sistema económico en cuanto al trabajo, ¿sí? Por eso la alta tasa de informalidad, y por eso muchos jóvenes ven una opción en la policía o siguiendo el tema de ejercicio de servir como soldados profesionales. Entonces, esa pregunta es muy, muy importante, porque eso nos da respuesta de por qué, además de que siempre ha habido una, digamos, y más con Uribe se afianzó eso, la idea de que los policías y los soldados son los héroes de la patria, ¿sí? Son los héroes de la patria, son los prohombres, los que nos van a salvar de la guerrilla terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay como una veneración al policía, una veneración al ejército, una veneración al soldado, un respeto ahí cultural hacia ellos, pero yo creo que con lo que está ocurriendo, ese respeto está siendo un poco perdido por parte de la población civil. Entonces creo que ese análisis de cómo se conforma el mercado laboral en Colombia, pues habla de que muchos jóvenes no ven oportunidades. No, o sea, tenemos jóvenes que salen de grado 11 en los colegios públicos, y muchos de ellos no ingresan ni a la universidad ni encuentran trabajo. No ingresan a la universidad ni encuentran trabajo. Entonces, esa falta de oportunidades hace que esos jóvenes se organicen así como hablaba el profe Librero, ¿no? En el barrio, en la esquina, el parche, ¿sí? Y terminan pues alimentados de indignación. Quisiera agregar lo siguiente, Fernando. Sí, por ¿Me estás favor. oyendo allá? ¿Aló? Sí, Daniel, estamos escuchando, perfecto. Sigue. Bueno, el país vivió una desindustrialización muy fuerte desde la aplicación de los, digamos, de los postulados del consenso de Washington, pues para que lo digamos más claramente, o sea, el ingreso al neoliberalismo, a la globalización neoliberal. Es decir, la destrucción del viejo modelo al anterior modelo sustitutivo, la participación de la manufactura en Colombia antes de la globalización o antes del 90, cuando empezó toda esta dinámica globalizadora. La participación de la manufactura era del 22% del Producto Interno Bruto. Hoy escasamente llega al 11-12%. Es decir, ha habido una desindustrialización muy fuerte. Eso explica también que en corredores industriales que se han diseñado en la periferia de las ciudades, Cali también es emblemático en eso, ya no se encuentra empleo. Es decir, el desempleo aumenta también en las ciudades y en zonas periféricas que habían sido diseñadas para el efecto. La informalidad, bueno, el país vive del extractivismo, es decir, del petróleo fundamentalmente, que tiene muchos problemas. Primero, porque no da empleo a los niveles que se requiere, pero segundo, porque destruye territorios. Y te planteas un problema ya con la población que vive ahí. Mucho de lo que pasó en las confrontaciones, digamos, de militares que hubo antes de la negociación y demás, sobre todo antes de la negociación, pues tuvieron que ver con utilización de paramilitares para desplazar población utilizada por empresas transnacionales que después iban a industrias extractivas. O sea, el extractivismo destruye territorios, se les hace grandes concesiones de aguas, biodiversidad y demás, y eso está atizando obviamente un tipo de conflicto social muy fuerte en el campo. Pero la violencia misma significó, para seguir en la preocupación del compañero allá, la violencia significó 9 millones de desplazados más o menos en 30 años. Es decir, que se hizo una urbanización forzada por vía de la violencia. Entonces, el campo es mucho, y esto tiene que ver con las escuelas también. Tú tienes un docente rural en Colombia con 2 estudiantes, porque la población ha migrado hacia las ciudades, porque en medio de la guerra y de la ausencia de atención que tiene el Estado sobre el campo, ¿ya? Es preferible ir a las ciudades, a barrios pobres, que quedarse en el campo, desafortunadamente. Entonces hay un desplazamiento campesino que se mantiene, diríamos, incluso de mediados del siglo pasado. Ahora está potenciándose la agroindustria, sobre todo la agroindustria de la palma. Aquí hay una agroindustria muy fuerte que fue la caña de azúcar, precisamente a las afueras de Cali, ¿no? En el corredor del valle del río Cauca. Y ahora hay una inversión muy fuerte en palma, es decir, la apuesta de ellos, te doy este dato, la agroindustria cañera o de caña de azúcar, pues,
en el Valle del Cauca, que, insisto, es emblemática de agroexportación, que incluso se fortaleció después de la Revolución Cubana, porque como Cuba cerró el circuito de exportaciones, vinieron hacia acá cadenas de exportación. Decía, siembra más o menos hoy 250.000 hectáreas y La Palma ya está sembrando más o menos 500.000 hectáreas, con un problema que mucho de eso es desplazamiento y apropiación paramilitar o mafiosa de territorios. Entonces tienes un desplazamiento, minutos de dulces, y todo, informalidad como comercio informal. Ese es, digamos, un grueso del empleo. Incluso nuestras estadísticas de desempleo pudieran ser mayores, pero aquí se toma por parte del Departamento de Estadística un señor que está 8 horas vendiendo, qué sé yo, minutos de celular o tarjetas de compañías de celular, lo toman como semiempleado o parcialmente empleado, es decir, una gran mentira estadística también. Y sobre el tema de la policía, sí, la policía creció mucho y sobre todo en zonas rurales, esa expectativa de mucha gente, pero lo fue también y lo sigue siendo la guerrilla. Aquí un debate a propósito de niños que aparecieron bombardeados en una zona, digamos, la zona limítrofe nuestra con Brasil. Y el ministro de Defensa salió a decir que cuál derecho internacional humanitario, que eran máquinas de guerra. La guerrilla que negoció y en general hoy podemos aceptar que muchos de esos niños o de adolescentes campesinos iban a la guerrilla, así como por un lado recluta a la policía, también la guerrilla sirvió en determinado momento frente a toda esa pobreza y esa esperanza para reclutar de alguna manera también jóvenes o adolescentes, que es parte de una tragedia que tenemos, porque obviamente que eso te genera una ideología, una forma de ver el mundo, una forma bélica de confrontación, que desafortunadamente porque no se pudo implementar bien los acuerdos de paz y demás, todavía sigue siendo muy fuerte en el imaginario de los colombianos. Y obviamente que eso termina produciendo también mucha delincuencia común en las ciudades. Quería agregar eso. Bueno, Fernando, me tengo que muchísimas, retirar ya a las 7, tengo por favor, otra charla. por favor. Muchísimas gracias, Daniel. Queda liberado para retirarse. Yo entiendo que ya convendría ir cerrando la actividad. Agradecemos mucho a Carlos y a Daniel las exposiciones. Carolina me escribió que se tuvo que ir porque ya se quedaba sin batería en el celular, manda saludos. Y bueno, la verdad que ha sido una jornada que para mí muy interesante, muy interesante y de mucho aprendizaje, y fundamentalmente de solidaridad ante la tragedia que entendemos se está viviendo en el hermano país de Colombia. Creo que eran los objetivos que han sido cumplidos, así que bueno, muchísimas gracias por la participación a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Fernando, y unos grandes abrazos allá, compañeras y compañeras. Gracias por la actividad que es muy importante para nosotros y ojalá pues en próximas semanas podamos cantar una victoria mayor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Adiós. Adiós a Fernando. todos. Gracias por Chau, chau, todo. chau. Y Sí, así Carlos. como aparece en un escrito de Boaventura de Sousa, que escribió hace poco sobre lo que está ocurriendo aquí en Colombia, él dice que el neoliberalismo acabará violentamente. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo aquí en Colombia. Va a acabar violentamente porque ellos de manera fácil no van a soltar el poder y no van a darle al pueblo lo que el pueblo siempre ha merecido y siempre, por lo que siempre ha luchado. ¿Sí? Desafortunadamente, muchos de esos jóvenes, como lo decía un poco el profe Libreros, tienen la opción, o se meten a la policía, o son reclutados por la guerrilla, o son asesinados por paramilitares, y si son mujeres, terminan en la prostitución. ¿Sí? Y eso es un problema porque eso tiene incluso, está atravesado por una cultura mafiosa que no la alcanzamos a tocar aquí, y es toda la herencia del cartel de Medellín, toda la herencia de Pablo Escobar, de la cultura traqueta, que le presentó durante muchos tiempos a la gente la idea del dinero fácil, de la plata fácil, circular el dinero, y ahora, como han cambiado todas esas connotaciones del narcotráfico aquí en Colombia, pues la plata no circula tan fácil y tampoco es una esperanza para muchos jóvenes. Entonces, digamos que es un problema bastante complejo, del cual esperamos poder salir y poder ganar algo de democracia para el pueblo colombiano, porque es que aquí está en este momento en peligro el Estado social de derecho en este país.
Eso es lo que está en peligro en este momento, el Estado Social de Derecho. Y sería lamentable que un país con más de 50, 60 años de conflicto armado y con este baño de sangre no pudiese tener una oportunidad, una luz para lograr